Saludos hermanos y muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la fe, que Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 22, tened fe en Dios. No hay otra opción. O tú vives en incredulidad, vives una vida natural o vives en fe. Eso quiere decir una vida sobrenatural. Y vivir en fe nos lleva a relacionarnos con Dios. Ese es el principal motivo. La Biblia nos enseña en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, religiosas, en lo natural, pero sin fe. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el primer acto que se hizo para Dios, dice en Génesis capítulo 4 que Caín y Abel eran hermanos y ellos se pusieron de acuerdo en traer una ofrenda para Dios. Y trajeron ambos esa ofrenda. Pero dice la Biblia que Dios vio y aceptó la ofrenda de Caín. Mas Dios vio la ofrenda y a Caín y no aceptó la ofrenda de Caín. Y Hebreos 11 nos enseña que fue porque Abel ofreció su ofrenda en fe. Fíjate, dice, por la fe ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Entonces, desde ese primer momento, se nos enseña que para agradar a Dios, lo importante es hacerlo en fe, en fe. Tú oras, pero si oras, pero no crees lo que estás orando. En la Biblia hay muchos, hay ejemplos de gente que oró, ¿verdad? Sin fe. Por ejemplo, dice la Biblia que el papá de Juan el Bautista, llamado Zacarías, que era sumo sacerdote en Israel, él le había pedido hijos a Dios porque su mujer era estéril, no tenían hijos y ya eran ancianos. Y ellos oraban a Dios por un hijo. Y estando ministrando él en el templo, el ángel se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo. Y él dijo, no te creo, no es posible. Y no le creyó y el ángel le dijo, estarás mudo por un tiempo. El hijo te va a venir siempre, porque no era una cuestión que Zacarías quería, era el proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces, vas a tener un hijo, pero vas a estar mudo. Y hasta que tu hijo le pongan nombre, ahí vas a volver a hablar. Y así le sucedió. Y él estaba orando. ¿Cuánta gente hay que ora, pero no cree lo que está pidiendo? Tienes que tener fe para que Dios obre. La fe mueve la mano de Dios. En la Biblia nos enseña que todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces yo oro y oro en fe. Yo estoy esperando que suceda, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y de la seguridad de que voy a recibir aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy esperando? Si no estás esperando nada, no tienes fe. Pero el que tiene fe espera que Dios esté obrando a mi favor, a favor de su pueblo. Así que la fe nos lleva a agradar a Dios, créeme. Dios quiere bendecirnos más de lo que uno se imagina en todas las áreas de la vida. Dios quiere bendecirnos. Por eso fue que Cristo murió en la cruz por nosotros y nos enseña que por ejemplo, Él, Jesús, que era el dueño del mundo, que era Dios, Él se hizo hombre. Dejó su estado natural de ser Dios y se hizo hombre para morir por nuestros pecados, y que allí en la cruz Él se hizo pobre, siendo rico,
para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. ¿Crees eso tú? Pues Dios quiere bendecirte. Ora por un milagro y sé diligente en lo que haces también, ¿verdad? La Biblia me enseña que allí en esa cruz Jesús tomó mi enfermedad, sufrió mi dolor y que por su llaga yo fui curado. Él se presenta a mí y me dice, yo soy el que sano todas tus dolencias, el que quito de en medio de ti toda plaga. ¿Crees eso? O siempre estás esperando ir al médico y dices, bueno, yo voy al médico, voy con fe y todo, pero fe en que el médico te va a ir bien, en lo que el médico te va a dar, pero también puedes recibir sanidad milagrosamente solo por tener fe. La Biblia me enseña que Jesús en la cruz se hizo débil. Él se hizo débil, siendo Él fuerte, para que yo en Él sea fuerte. Yo no tengo que declarar que soy débil, que no puedo decirle no a la tentación, que no puedo seguir adelante en mi fe. No, Él se hizo débil para que tú seas fuerte, ¿verdad? Así que en la Biblia nos enseña cómo agradar a Dios y es confesando, es recibiendo lo que Dios puede hacer y lo que tú crees que Él va a hacer y recibir lo que Dios, porque lo está haciendo para ti. Así que la fe nos lleva a eso, a agradar a Dios, nos lleva a actuar. Yo tengo que actuar en muchas cosas que Dios dice que Él va a hacer. Yo tengo que, por ejemplo, orar. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Elías? Elías, Dios le dijo, mira, viene la lluvia, avísale al rey Acab que viene la lluvia. Después de 3 años de que no llovía en Israel, Dios le dijo a Elías, viene lluvia. Pero Elías no se quedó ahí sentado esperando que sucediera. Que la lluvia venía, Dios lo había dicho, yo solo voy a esperar. No, él subió al monte a orar. Y no solamente subió una vez, subió 7 veces. Y cada vez que él subía, le decía al criado, mira, sube allá más arriba para ver si hay alguna señal de que viene lluvia, porque el cielo estaba completamente despejado, azulito se miraba. Hasta la 7ª vez el criado dijo, allá a lo lejos veo una nube, pero tan pequeña como una mano. Entonces él se levantó y dijo, ve y dile al rey acá, ahí viene la lluvia y corra porque le va a agarrar el agua. Dios le había dicho lo que iba a suceder. Y eso lo llevó a él a orar para que se cumpliera. ¿Tienes fe en lo que Dios te ha dicho? O no estés sentado esperando. No estés sentado solamente esperando a que Dios lo dijo y va a suceder cuando Él quiera. No, tu fe va a apresurar la mano de Dios. Tu fe va a mover la mano de Dios para que sucedan las cosas que Él ha dicho que van a suceder. Así que la fe debe de llevarte a actuar, ¿verdad? Porque eso, no actuar de manera natural, sino a actuar en fe, a actuar en fe. Por eso es tan importante creerle a Dios. No solo creer que Dios existe, sino creerle a Dios. Cuando tú le crees, tú tienes fe. Y cuando tienes fe, puedes vivir esa vida que a Dios le agrada, esa vida sobrenatural. Amén.